sé que la hora es avanzada, por eso no voy a predicar más de una hora. Vamos a poner. Y yo sé porque les estoy mirando las caras, que ya se están imaginando la cena. Pues si veo los tesos, bueno, no, yo solamente tengo unas palabras que son importantes y apropiadas para la iglesia del Señor. El tema de esta mañana lo estamos titulando Nuestro Dios es un Dios de pactos. Y para ello voy a leer un pasaje un tanto largo que se encuentra en el capítulo 29 de Deuteronomio. Y vean lo que dice este pasaje, porque a partir de ahí vamos a desarrollar unos pensamientos que nos puedan ayudar a entender lo que estamos tratando de dejar en la mente y en el corazón de los oyentes en esta hora. Dice así la palabra de Dios. Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que él había hecho con ellos en Horeb. Y convocó Moisés a todo Israel y les dijo: ¿habéis visto todo lo que el Señor hizo delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto? A Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, aquellas grandes señales y maravillas. Pero hasta el día de hoy el Señor no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yo os he conducido durante 40 años en el desierto. ¿No se han gastado los vestidos sobre vosotros? ¿Y no se ha gastado la sandalia en vuestro pie? ¿No habéis comido pan, ni habéis bebido vino, ni sidra? Para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Cuando llegasteis a este lugar, Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, salieron a nuestro encuentro para pelear, pero los derrotamos y tomamos su tierra y la dimos en herencia a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Guardad, pues, las palabras de este pacto y ponedlas en práctica para que prosperéis en todo lo que hagáis. Hoy estáis todos vosotros en presencia del Señor vuestro Dios, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres y el forastero que está dentro de tus campamentos, desde tu leñador hasta el que saca tu agua, para que entres en pacto con el Señor tu Dios y en su juramento que el Señor tu Dios hace hoy contigo, a fin de establecerte hoy como su pueblo, y que Él sea tu Dios, tal como te lo ha dicho, y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y no hago solo con vosotros este pacto y este juramento, sino también con los que están hoy aquí con nosotros en la presencia del Señor nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros, pues vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo pasamos en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Además, habéis visto sus abominaciones y los ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro que tenían con ellos. No sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Reconozco que esta es una porción un tanto extraña para traer una meditación.
Pero si uno lee la Biblia de principio a fin, notará que Dios hace pactos en diferentes momentos claves de la historia y que estos pactos son muy importantes. Encontramos que Dios hace pacto con Noé, con Abraham, con el pueblo de Israel, eh, con David, entre otros. Y cada vez que Dios hace un pacto, es un momento muy solemne. En términos bíblicos, un pacto es algo diferente a lo que estamos acostumbrados. En la Biblia, un pacto es una promesa solemne, confirmada con juramentos, donde se prometen bendiciones a un individuo o a un grupo de personas. La sociedad y cultura moderna en la que vivimos no practica pactos. El concepto de pacto y de contrato prácticamente no tiene diferencia en nuestro tiempo, en nuestra sociedad. Pero en términos bíblicos sí los hay. Hay diferencias importantes. Aquí en Deuteronomio 29, que leíamos, encontramos la ratificación del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Dios hace pacto por primera vez cuando uno lee en Éxodo capítulo 19 y se repite este pasaje poco tiempo antes de la partida de Moisés. Una de las cosas que notamos cuando Dios usa lenguaje de pacto con su pueblo es el uso de pronombres posesivos. Leemos frases que encontramos, por ejemplo, en los versículos 12 y 13, para que entres en un pacto con el Señor, tu Dios, y en su juramento con el Señor, tu Dios, hace hoy que el Señor hace hoy contigo a fin de establecerte hoy como su pueblo y que Él sea tu Dios, te lo ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Si usted no me conoce, pero me escucha a mí decir, le voy a decir a mi Elenita, usted inmediatamente infiere que debe haber alguna relación de más intimidad entre Elenita y yo. Pero algunos pensarán, o Elenita es su esposa, o Elenita es su hija. Algunos pensarán que es mi madre, posiblemente. Pero lo que quiero hacer es subrayar aquí es el hecho de que por el uso de mi Elenita, usted infiere que hay algo de intimidad. Pero además del lenguaje de intimidad, hermanos, que encontramos en este pasaje, también encontramos que se habla de leyes, de regulaciones. Por eso leemos en el verso 9, guardad pues las palabras de este pacto y ponedlas en práctica para que prosperéis en todo lo que hagáis. O sea que el pacto, en el pacto nos topamos con lenguaje de intimidad, pero también con un lenguaje de ley, de reglamento. La relación del pacto es personal e íntima, pero también es permanente y comprometida. Es una combinación de ley y de amor. Es una relación de ley y de amor. La sociedad moderna, hermanos, no entiende el concepto de pacto. Hoy día todo gira alrededor del individuo, de sus derechos, de su felicidad personal. La actitud que encontramos entre las personas hoy en día es esta. Yo seré lo que debo ser mientras tú seas lo que tú debes ser. Mientras que la actitud de una persona que aplique el concepto de pacto sería, yo voy a ser lo que debo ser, aunque tú no seas lo que debes ser. Por eso es que entrar en un pacto podría darnos temor, miedo,
Y un pacto solamente funciona si ambos entran en el pacto. Si no, lo que tendríamos pues sería explotación de una parte a la otra o hasta abuso. Dentro de una relación de pacto es más importante uh, que mis necesidades. No cuenta tanto mi persona. Se debe desarrollar un sentido de compromiso en esa relación de pacto. Ahora, no estamos diciendo que todas las relaciones que establezcamos hayan de ser de pacto. También es apropiado, pues, relaciones de consumidor y comerciales. Por ejemplo, si en la tienda de la esquina conozco al dueño, pues le consumo eh, refrescos y latas y cereales y cosas que necesito, y él me conoce y yo lo conozco. Tenemos una relación comercial. Nada me ata, porque si en la otra esquina se abre otra tienda y tiene mejores precios, pues a lo mejor me voy para allá. Nada me ata. Una relación comercial. Bien, esa relación pues estaría en un extremo. Y en el otro extremo pues están las relaciones como el matrimonio, las relaciones entre padres e hijos. Esas son relaciones de pacto. Y en medio está otro tipo de relaciones. Por ejemplo, las amistades. Hay amistades más cercanas, ¿verdad?, que se asemejan un poquito más a unas relaciones de pacto, más comprometidas, mientras que tenemos otras amistades que pues, de lejos los vemos. Bueno, así son las cosas. Pero he aquí el punto. Si las relaciones más profundas, más placenteras, más gloriosas son las relaciones de pacto, entonces tu relación con Dios tiene que ser completamente una relación de pacto. El problema es que para el hombre de hoy le es difícil combinar el amor con la ley, con las reglas, o para ponerlo de otra manera, el amor con el deber o el compromiso. Es común escuchar a personas decir que son espirituales, pero no religiosos. Lo que quieren decir con eso es que creen en Dios, quieren una relación con Dios, pero no quieren, por ejemplo, pertenecer a una iglesia. No quieren que otros les digan lo que deben creer. No quieren tener compromiso ni reglas. No quieren entregar su libertad o su derecho de determinar lo que para ellos es correcto o no. En otras palabras, lo que muchos quieren es una relación personal con Dios, pero no una relación de pacto con Dios. Pero la Biblia dice que eso es imposible. Dios solo se relaciona con las personas por medio de pactos. Cada vez que vemos a Dios relacionándose con alguien en la Biblia, Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, siempre es una relación fundamentada en un pacto. Bueno, ¿qué es esto de los pactos? Bueno, todos los pactos contienen términos y condiciones. Un pacto se parece a un contrato, aunque es mucho más que un contrato meramente. Todos los contratos contienen términos y condiciones. Cuando los términos y las condiciones se cumplen, entonces hay beneficios para los que cumplen. Y si fallas, si violas los términos y las condiciones, hay penalidades. O si usamos el lenguaje bíblico, hay maldiciones. Por eso leemos en el versículo 9, guardad pues las palabras de este pacto y ponedlas en práctica para que prosperéis en todo lo que hagáis. Esas son las bendiciones. Y luego en el versículo 18 dice,
No sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios. Y a partir de ahí, hermanos, que no lo leímos, empieza a mencionar las penalidades, las maldiciones. Las penalidades son lo que hacen a un contrato válido. Un contrato sin penalidades carece de sentido. Las penalidades le dan peso al compromiso. Escuchen las palabras para los que violan los términos de este pacto. Versículo 20. El Señor, fíjense lo que dicen, hermanos, el Señor jamás querrá perdonarlo, sino que la ira del Señor y su celo arderán contra ese hombre, y toda maldición que está escrita en este libro caerá sobre él, y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. Entonces el Señor lo señalará para adversidad de entre todas las tribus de Israel, según todas las maldiciones del pacto que están escritas en este libro de la ley. Cuando uno escucha a Dios decir que jamás querrá perdonar y que toda maldición caerá contra el que viole los términos del pacto, uno podría encontrar eso bastante extraño. ¿Que acaso Dios no es un Dios perdonador? Claro, es entendible que un pacto no tendría valor si no hay penalidades. Las penalidades, decíamos, le dan peso y seriedad, pero eso crea un problema, hermanos. Cuando uno entiende lo que es un pacto, con sus términos, condiciones, bendiciones y maldiciones, uno llega a entender el mensaje central de la Biblia. Porque en todas las páginas de las Sagradas Escrituras uno encuentra a Dios diciendo cosas como esta. Yo no puedo bendecir a un pueblo desobediente. Encontramos expresiones por parte de Dios como esta. Deben obedecer. Yo soy un juez justo. Yo no puedo pasar por alto la culpa. Aún los jueces terrenales no pueden hacerlo, cuanto menos yo. Pero por otro lado, encontramos en casi todas las páginas de las Sagradas Escrituras declaraciones del Dios como esta. Nunca te dejaré. No te abandonaré. Siempre te aceptaré. Siempre te sustentaré. Una y otra vez vemos este tipo de declaraciones. O sea que nos topamos con lugares donde Dios dice que solo bendice si somos obedientes. Y en otros lugares nos topamos con Dios diciendo que nos va a bendecir garantizadamente. ¿Cuál de las dos? Esta aparente tensión irreconciliable es la historia central de la Biblia, amados hermanos. Si uno lee la Biblia, se da cuenta que el pueblo de Dios le falla una y otra vez más. Y uno se pregunta si finalmente Dios va a ceder, si Dios va a bajar sus estándares. Y si lo hace, entonces, ¿dónde queda su santidad? Y si abandona a su pueblo, ¿dónde queda su fidelidad? La pregunta teológica, podríamos decirlo así, sería, ¿son las bendiciones de Dios condicionales o incondicionales? Y por condicionales entendamos, tú tienes que obedecer y ser bueno para recibir las bendiciones de Dios. Y los incondicionales, bueno, no importa lo que hagas, tú vas a recibir sus bendiciones como quiera que sea. ¿Cuál de las dos? El problema es que la Biblia parece afirmar ambas, las cuales aparentan ser irreconciliables. Y todos nosotros tendemos a favorecer
uno de estos dos puntos, en lugar de mantener un balance bíblico. La mayoría de las personas caemos en una de estas dos categorías, liberal o conservador. El liberal dice, sí, es necesario obedecer, pero al final Dios ama a todos y acepta a todos. El conservador dice, sí, Dios es amor, pero al final tú tienes que obedecer, o si no, Él no te va a amar. ¿Usted se puede ubicar en alguna de estas dos posturas? Unos ponen el amor de Dios primero y sus leyes en un segundo lugar, el incondicional. Otros ponen la ley de Dios primero y el amor de Dios en segundo lugar. Este es el condicional. Ya que no saben cómo conciliar ambas realidades, tiende a deslizarse a uno de estas dos categorías, que en términos académicos hoy en día le llamamos el relativismo o el moralismo. El relativista entiende que aunque debes tratar de vivir bien, él piensa que puedes vivir como quiera y que Dios le va a seguir amando. Son de los que piensan que cuando venga el Señor y nos lleve a su pueblo y los otros caminos de invierno, pues va a chiflar. Vénganse también ustedes. Así piensan. El moralista vive frecuentemente con un sentido de culpa porque nunca puede vivir tan bien como Dios se lo pide. Ninguna de estas dos posturas mantiene ese balance bíblico del que estamos tratando de encontrar. En el libro de los jueces, en el capítulo 2, quizá encontramos esta tensión presentada bastante clara. Verso 1 dice, yo os saqué, Dios dice, yo os saqué de Egipto y os conduje a la tierra que había prometido a vuestros padres y dije, jamás quebrantaré mi pacto con vosotros. Pero en el versículo 2, Dios dice, pero vosotros no me habéis obedecido. ¿Qué es esto que habéis hecho? Es como si Dios estuviera diciéndole a su pueblo que Dios lo ha puesto en una situación complicada. Dios prometió nunca quebrantar su pacto, pero ellos han desobedecido y Dios no puede pasar por alto su desobediencia. ¿Cómo resolvemos esta tensión entre un Dios santo y un Dios perdonador? Versículo 13 contiene una pista que nos va a llevar a la respuesta. A fin de establecerte hoy como su pueblo y que Él sea tu Dios, tal como te lo ha dicho y concluyó a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Esta no es la primera vez que Dios hace un pacto. Es más, el pacto con el pueblo de Israel está fundamentado en un juramento que hizo a Abraham en tiempo pasado. A Isaac y Jacob, pero comenzó con Abraham. ¿Cuándo es que Dios hizo juramento con Abraham? En el libro de Génesis encontramos en el capítulo 15, desde los versos 1 al 6, que Dios le promete una gran descendencia a Abraham y una tierra como posesión. Y en el verso 8, Abraham le pregunta al Señor, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que poseeré esa tierra que Dios le está prometiendo? Y Dios responde en mis versos 9 al 11, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y él trajo estos animales y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y dice la escritura, las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham los ahuyentaba. ¿Qué es esto que estamos leyendo? Para nosotros es algo sumamente extraño, pero hermanos, para Abraham, él sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. En los tiempos antiguos, cuando un señor hacía un pacto con alguno de sus siervos, se hacía una ceremonia con animales que eran sacrificados y partidos.
lo que estaba haciendo Abraham. Y se le pedía al siervo que pasara por el medio de los animales a la hora de estar haciendo su juramento, como diciendo que me suceda esto a mí si yo no cumplo lo que está escrito en este pacto que estamos haciendo. Esa es una afirmación de las maldiciones del pacto. Ahora bien, cuando Abraham le pregunta a Dios, ¿cómo puedo saber que poseeré esta tierra? Bueno, decíamos, Dios manda a Abraham a preparar los elementos tradicionales de esa ceremonia. Y cuando todo está listo, cuando él ya partió los animales, ya está ahí, Abraham está esperando a Dios que venga para él pasar por los animales para hacer el juramento. Los bebés nunca pasaban en medio de los animales. Eso le tocaba al siervo. A los beneficiados les tocaba pasar. Abraham está ahí esperando, y tanto así que tenía que estar ahuyentando a las aves de rapiña. Ahí los opilotes venían a quererse comer la, la carne ahí sacrificada. Finalmente leemos en el versículo 17, y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día, el Señor hizo un pacto con Abraham. Para Abraham, entonces, esto debe haber sido bien chocante, porque no solo Dios promete bendecir a Abraham, sino que promete morir si Abraham no cumple. Hace juramento que si no cumple, él recibiría la maldición. Y otra sorpresa es que no se le pidió a Abraham que pasara por el medio de los animales. Solamente Dios pasó en esa antorcha que llama humeante. No se le pidió ese juramento. Solamente Dios hizo el juramento. ¿Qué sucede cuando una sola persona en un pacto hace el juramento? Si uno de los dos falla, el que hace el juramento es el que sufre las consecuencias. Es el que dio su palabra. Por ejemplo, vamos a suponer que un hombre pobre se enamora de una reina muy rica. Se van a casar y en la ceremonia de bodas, la reina hace juramento que si ella falla, al pobre le va a tocar la mitad de su reino. Pero al pobre no se le pide ningún juramento. ¿Por qué? Si ella falla, ella paga. Pero si él falla y es infiel, ella también va a pagar con su sufrimiento. Mientras que el que no hizo, que no tenía nada que aportar, no tendría mayor consecuencia. Se esperaría que ambos hagan juramento, sobre todo el que menos tiene que aportar. Dios no le pidió a Abraham que pasara en medio de los animales. Esto implicaba que Dios estaba haciéndose responsable no solo por sí mismo, sino por Abraham también, al no requerirle a Abraham que pasara por el medio de los animales. Dios está diciendo, si yo no cumplo con mi parte, yo seré hecho pedazos. Pero si tú no cumples, también yo me haré responsable por ti. Yo seré hecho pedazos por ti. O sea que cuando Dios hizo pacto con Abraham y luego con su pueblo, Dios promete bendecir a su pueblo de manera garantizada, aunque implique para Dios hacerse mortal para pagar las consecuencias si su pueblo no cumplía. Y vean, justamente eso fue lo que sucedió. Siglos después, hubo densas tinieblas. Otra vez, las tinieblas descendieron sobre el monte Calvario.
Y en medio de las tinieblas se encontraba Dios en la persona de Jesucristo, literalmente siendo despedazado. Clavos, latigazos, espinas, lanza, cruz. ¿Por qué? Porque estaba llevando sobre sí mismo la maldición del pacto. Por eso el apóstol Pablo ya nos dice en Gálatas 3, 13 y 14, Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito es todo aquel que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Hermanos, así es como Dios puede ser justo y al mismo tiempo perdonador. Esa es la combinación perfecta de la ley y el amor. Así que, si les pregunto, ¿son las bendiciones de Dios condicionales o incondicionales? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque en la cruz, Cristo Jesús lleva sobre sí mismo la maldición por tu incumplimiento, para que Dios pueda amarte de una manera totalmente incondicional. Con su vida, Jesús cumple los términos del pacto y así gana las bendiciones del pacto para nosotros. Y con su muerte sacrificial lleva sobre sí la maldición del pacto. Lo único que nos deja entonces son las bendiciones. Para ti, para mí, para cualquiera que abra sus manos de fe y se lo pidan. Jesucristo cumplió las condiciones del pacto para que nosotros pudiéramos ser recibidos incondicionalmente. Cuando hablamos del Evangelio, hermanos, a esto es a lo que nos referimos. Dios promete bendiciones y al mismo tiempo requiere obediencia. Y después de haber examinado todos estos pasajes y tratado de sacar alguna enseñanza, ¿qué aplicación? ¿De qué nos sirve tener toda esta teoría? ¿Cómo la podemos utilizar en nuestra vida? Aplicación, hermanos. Primero, el entender la relación con Dios como un pacto nos lleva a una obediencia paradójica. Una paradoja es una aparente contradicción. Volviendo al punto, cuando tú entiendes que tu relación con Dios está basada en un pacto, tú puedes entender que la ley de Dios es la condición del pacto. Eso quiere decir que la ley que Dios nos da es muy importante y debemos tomarla muy en serio. No es opcional, no es una sugerencia. Con todas nuestras fuerzas debemos intentar obedecer la ley de Dios. Pero cuando fallamos, y ciertamente fallaremos, sé que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Que ya Cristo cargó la maldición que le corresponde a los que violan los términos del pacto. Número uno. Número dos, el entender el Evangelio de esta manera te ayuda a tener un balance en cuanto a la ley. Tú tratas de obedecer la ley, tus fuerzas, pero al mismo tiempo no te quedas atrapado por la culpa cuando fallas. Tercero, el entender la relación de Dios, la relación con Dios, basada en un pacto, te lleva a una membresía de la iglesia de Cristo. La relación con Dios, hermanos, y con la iglesia no es una relación comercial, sino que ha de ser una de pacto. El compromiso es parte de la relación.
A pesar de todas las faltas y debilidades que tengan nuestros demás hermanos, tu relación con la iglesia del Señor es una de pacto y por tanto la actitud que debe gobernarnos es: yo voy a hacer lo que me corresponde, aun cuando ustedes no siempre cumplan. Finalmente, hermanos, el entender la relación con Dios basada en un pacto te lleva a una confianza absoluta en Dios. Hay gente que le tiene terror, miedo, casarse. Yo pienso que todo el mundo experimentamos cierto sustito cuando vamos a entrar en el matrimonio. Cuando dos personas se van a casar, ambos se dicen: yo voy a darle todo por ti, yo te amo más que a mi vida. Pero ¿cómo puede uno estar seguro de eso realmente? Cuando Jesús te invita a una relación de pacto contigo, no tienes por qué dudar, porque Él ya dio su vida. Él sí puede decirte: yo te amo más que mi vida, yo morí por ti. Tú puedes confiar. Así que, hermanos, yo sé que he hablado bastante, pero yo quería dejar bien claro la razón que nos puede ayudar a madurar en nuestra andar cristiano es desarrollar esa actitud. Yo debo ser para el Señor lo que debo ser, aunque los demás no lo hagan. Para estar construyendo iglesias sanas, fuertes, tenemos que mostrar el ejemplo. Y eso cuesta, sí, pero Dios se relaciona por medio de pactos. Y cuando uno entiende lo que es un pacto, ya no tiene entrada si tengo ganas o no, ya tengo el compromiso. Y así debe ser con las cosas del Señor. Desarrollar ese compromiso delante de Él para lograrlo de esa manera. Dios os bendiga. Vamos a ponernos en pie. Sé que la hora es avanzada. Vamos a despedirnos con una oración y al mismo tiempo también a bendecirles el alimento que viene enseguida cuando pasemos. Y después de la oración entonamos nuestro cántico de despedida que está en la letra en sus boletines. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias, Señor, porque encontramos en las páginas de las Sagradas Escrituras tantas declaraciones del amor que tú nos tienes, pero al mismo tiempo vemos lo importante que es buscar ser obedientes a ti, Señor. Ayúdanos a desarrollar con hijos tuyos esa madurez cristiana que nos lleva a obedecer incondicionalmente, independientemente si mi otro hermano no lo quiere hacer. Ayúdanos, Señor, a construir tu reino entre tanto que aguardamos tu venida. Y ahora, Señor, aprovechamos para agradecerte los alimentos que se han preparado para disfrutarlo en compañerismo con todos los hermanos. Que a través de estos momentos se estrechen los lazos de amor fraternal entre todos. Que aprendamos a querernos, a amarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí en sus libritos, en sus boletines está el cántico de despedida. No, vamos a tomarlo y de ahí pasamos directamente hacia el asociado para cenar todos juntos.